Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, gracias por estar viendo este video. Como siempre, bienvenidos al canal. Hoy les voy a hablar sobre algo LGBT. Probablemente este video no se monetice porque a YouTube, a menos de que hagas todo tu contenido LGBT, pues los anunciantes no se colocan con tus videos si hablas sobre estos temas. Pero me parece importante platicarles esta historia que tiene que ver con por qué dejé de ser activista LGBT. Y para platicarles por qué, tal vez tendría que contarles primero cómo empecé. Mi historia con el activismo LGBT se remonta al año 2012. Fue una serie de sucesos, no es como que un día te levantas y dices, ay, hoy voy a ponerme la bandera de arcoiris y voy a cambiar al mundo, y más bien son como ciertas cosas que te van despertando a querer formar parte de algo o para levantar la voz o para cambiar de alguna forma determinadas cosas. En mi caso, lo que sucedió fue que en diciembre de 2012, más o menos en octubre a diciembre, empecé a leer cosas sobre el VIH y la discriminación en los lugares de trabajo. Entonces esa fue como la primera parte. La segunda fue cuando fui al concierto de Madonna, al MDNA, aquí en Ciudad de México, y hay un bloque donde hay una transición donde empieza Nobody Knows Me y después pasa a otra canción y después a I'm a Sinner. Y I'm a Sinner tiene una canción que se llama Cyber Raya, con la que transiciona a Like a Prayer. Y en esa transición, en el backdrop, en la parte de atrás, las imágenes, pues hablaba sobre la unidad, y son un montón de manos que se van uniendo y van... la parte de atrás está el universo. Entonces, eso fue como una señal sobre que unidos podemos hacer un cambio para algo. Y durante todo este proceso, no les voy a decir que las ganas altruistas de cambiar el mundo fueron lo que me motivaron, sino que estaba yo muy solo en el trabajo. No sé si sepan, todo mi equipo está en otras partes del mundo, mi jefe estaba en Estados Unidos, y la gente en la oficina pues casi no me llevo con ellos, casi no hablo con ellos, porque la mayoría son ingenieros hetero con esposas. Entonces su perfil es muy diferente al mío, de lo que hablaban o lo que hablan es diferente a lo que yo hablaba en ese entonces. Les repito, era 2012. Y pues no me sentía como identificado con nadie. Entonces dije, ay, vamos a retomar este concepto del networking, vamos a ver con quién puedo hablar. Y así, buscando en las redes de mi trabajo, encontré que había organizaciones que se dedicaban a hacer cosas. Había una que se llamaba Latin Us, y era, o Latinos, para justo fomentar y dar oportunidades de desarrollo a los empleados de origen hispano en Estados Unidos. Y así encontré varios grupos de mujeres en el trabajo, mujeres por la tecnología, de ingenieros buscando desarrollar a los nuevos talentos y demás. Había una que era justo para los empleados LGBT, y esta organización, lo importante era que era formada voluntariamente por empleados de la compañía, y se buscaba que tuvieran su propio presupuesto que ellos juntaban a partir, o sea, hacían rifas, hacían cenas, vendían cosas, y con esto ellos se ponían una camiseta y se iban a dar pláticas a determinados lugares como para decirle a los niños que todo iba a cambiar. Ellos ya habían trabajado con It Gets Better, y entonces como que ya traían como un esquema de trabajo bien padre. Bueno, entonces esta organización se llamaba League, o se llama League, y entonces les escribí, les dije, yo soy empleado en México, me gustaría unirme. Ellos me contestaron, ¿sabes qué? Esto nada más es para empleados en Estados Unidos, pero tal vez podamos hacer una excepción. Pasaron unos días y me dicen, ¿sabes qué? Te aceptamos, y ¿por qué no te avientas a hacer un chapter para México? O sea, pues sí, una representación. Y entonces les dije, bueno, va, pues dije, no tengo nada que hacer, tengo mucho tiempo libre, me siento solo, esto es algo en lo que podría ocupar mi tiempo. Y comencé, entonces me contactaron con el que dirigía entonces la organización, nos mandamos mails, me dijo, ¿sabes qué? Bienvenido. La idea de este chapter era justo pues que hubiera representación y poder esparcir las mejores prácticas de inclusión en el trabajo sobre empleados LGBT, para que la gente estuviera más informada, para que no hubiera discriminación en la contratación, para tratar de ayudar en algún tipo de problemas en caso que los hubiera. El tema es que en ese entonces, en mi trabajo, pues éramos tal vez 40 en la oficina. Yo era el único abiertamente homosexual, o no sé si antes sabían, aunque bueno, yo creo que era evidente. Y el punto es que me dice esta persona después de la semana, ¿sabes qué? No puedes abrir el Chapter México porque
las reglas dicen que no se puede, entonces, ¿por qué no haces una organización de empleados, un employee network, que sea para most of the world? Ellos le llaman así a todo lo que no es Estados Unidos, a todos los territorios que son fuera de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, pues sí, está bien. Entonces me aventé, fueron unos meses de trabajo donde tuve que hacer los estatutos, tuve que hacer un plan de trabajo, presentarlo, conseguir un sponsor en Estados Unidos, que es un top. O sea, después del mero había 2 niveles y él estaba ahí, mi sponsor. Estos sponsors son personas que creen en la causa, que a lo mejor están relacionados con la causa, que tal vez no necesariamente son parte de la comunidad LGBT o que no se identifican así, pero que están en una posición alta de poder jerárquica dentro de la organización y que apoyan estos proyectos y que te ayudan a solventar. Para enero, fueron como 2 meses, enero del 2013, ya todo estaba en orden, conseguimos presupuesto, conseguimos un montón de cosas, alguien de recursos humanos me ayudó, que también le estoy muy agradecido a esta persona de recursos humanos. O sea, todo empezó a funcionar y me dijeron, bueno, para tal día, mayo, creo que era mayo 15 del 2013, vamos a hacer el lanzamiento a nivel mundial. Entonces, para eso necesitamos que al menos tenga 5 miembros. Entonces, me aventé toda una campaña para buscar gente a nivel mundial que se quisiera unir, y obviamente pues estaba el tema de que hay lugares en el mundo donde todavía no está bien visto ser abiertamente LGBT en el lugar de trabajo, porque eso incluso podría causar que te despidan. Entonces, con más razón, me dio así como poder o con ganas de, o sea, cada vez me emocionaba más el proyecto, porque justo eso era algo que quiero combatir, no es que era, sino que todavía lo quiero hacer, que no haya tanta discriminación en el empleo, porque pues la gente que tiene un buen empleo tiene mejor acceso a mejor educación, a mejor salud, y con eso pues se va elevando el nivel de vida en general de una sociedad, ¿no? Con trabajos bien remunerados y bien protegidos. Entonces dije, esto me gusta mucho. Y llegó el día de lanzamiento, yo era el presidente, había un vice president, había un tesorero y había un secretario. Entonces la verdad ya estábamos muy bien, la gente de recursos humanos también estaba ahí muy contento. Hicimos el lanzamiento, una teleconferencia con la gente de Estados Unidos, con el sponsor, con la gente de League. O sea, increíble el proyecto. Y tenía además a mi secretario y mi vicepresidente estaban en Bratislava, Eslovaquia, y tenía otra persona además en Redditch, en UK. Y entonces era un escenario súper multicultural y hablábamos un montón de cosas. El lanzamiento salió todo muy bien. 2013 empezó a funcionar. Lanzamos la convocatoria a todas las entidades de la compañía en el mundo. Dije, ¿cuánta gente se va a reunir? Pues si apenas logré reunir 5 personas en tal vez 6 meses, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a hacer que esto crezca? Entonces, cuando lanzo la convocatoria, tal vez en un mes logramos reunir alrededor de 500 personas, lo cual fue increíble, alrededor del mundo. Entonces, imagínense la capacidad de colaboración de todo esto. Pero teníamos un grupo súper activo en Bratislava, en Eslovaquia, y ellos pues eran alrededor de 80 personas, que eran un grupo de empleados bien fuerte. La verdad fue un grupo muy padre, creció mucho durante 2013, 2014, 2015 fui el presidente, conseguimos budget, hicimos camisetas, se participó en las marchas LGBT de Bratislava, y cuando llegó el tiempo de participar aquí en la de México en 2015, pues aquí en México realmente no había nadie más que yo y recursos humanos. Entonces en este 2015 pues conocí, fue un buen año porque conocí a la gente de Pride Connection, ahí al Fernando. Si ustedes están metidos en el medio, pues lo conocerán. Él dirigía la organización LGBT de American Express. Entonces él decidió hacer esta organización llamada Pride Connection, que es un colectivo de corporativos que estaban buscando la inclusión en el lugar de trabajo. O sea, lo que yo había estado haciendo en 2012, 2013, para 2014 ya había más gente haciéndolo. Era como una tendencia, sobre todo bajada desde Estados Unidos para las filiales en México. Entonces cada vez se veía como más corporatividad, ¿no? Más representación LGBT en los corporativos, y por eso es que en las marchas se veía cada vez más carros o más patrocinios de empresas que se quieren sumar a esta iniciativa. Eso para mí es algo bellísimo, no porque se venda el proyecto, no porque se venda el Pride, sino porque eso quiere decir que hay cada vez gente más preparada, más profesional, que tiene acceso a empleos y que no está siendo discriminada gracias a este tipo de acciones. No es que se venda, es que a lo mejor esa es una concepción muy reducida de
del alcance de estas iniciativas. Particularmente si tú eres alguien que se acaba de contratar con una empresa, te gustaría que hubiera ese tipo de políticas dentro de la empresa, que te incluyeran y que te respetaran y que te aseguraran que tu crecimiento no se va a ver menguado o trabado simplemente por tu preferencia sexual, ¿no? O sea, la idea es buscar equidad. El punto es que en 2015 pues conozco a todas estas personas, fui a una ceremonia de lanzamiento de algunos proyectos de Pride Connection, había juntas mensuales, había que reunirse, había que llevar planes de trabajo y pues en la marcha pues era yo solo. Ahí ya hay algunas fotos en mi Instagram donde estoy con mi banderita representando a mi empresa porque pues era el único. Por ahí esa es la parte en donde para mí era muy satisfactorio poder poner la luz sobre ciertos temas sensibles que no se hablaban en el trabajo, ¿no? Particularmente en un mundo de hombres, de ingenieros, de hombres heterosexuales, de ingenieros, y donde particularmente había tantos comentarios machistas de mujeres. Les voy a platicar algo. Cuando entré a donde estoy trabajando, por ahí del 2008, la gente de recursos humanos era otro equipo, eran otras personas que las que me apoyaron a mí. Y una de esas ocasiones salimos a un cumpleaños a comer, tal vez tendría yo 4 o 5 meses en la empresa. Y salimos a comer en grupo porque pues éramos 40, entonces se juntó una mesa como de 20 personas. Y un italiano y fuimos a comer y demás. Entonces ese día hubo 2 comentarios que dije, güey, qué mierda de ambiente, ¿no? Pero pues como la mayoría de los LGBTs te tienes que quedar callado para no hacer ruido, para que no te señalen, para que no te echen carrilla y demás. Generalmente haces eso, pero pues, soy Lucho Garram. Durante la comida alguien dice, ay, vamos a pedir al centro tal cosa. Pues conocen el ambiente de Godín, se piden cosas para compartir al centro y luego se divide la cuenta y demás. Entonces alguien dice, hay que pedir unos calamares fritos al centro. Entonces esta persona dice, no, porque ya con Luis hay mucho marisco, ¿verdad? Que obviamente pues la traducción es que marisco, maricón, entonces, y yo pues, soy Luis, Lucho, entonces pues ahí estaba como el insulto, ¿no? Yo le dije, igual te los vas a comer, ¿no? Pues era un señor de tal vez, yo tenía 25, él tal vez tendría unos 47 años, ¿no? Ya saben, no me quedé callado. Y de regreso a la oficina, cuando termina esta comida, que fue bastante incómoda, a partir de ahí para mí fue que qué chingados hago aquí. Cuando veníamos regresando hacia la oficina, me tocó caminar junto a la persona de recursos humanos y venían platicando de que sus hijos, esta señora pues parecía como muy abierta, tal vez tendría mi edad, tal vez no, entonces yo tengo 37 ahora, ella tal vez se vería de esa edad. Entonces, y decía, no, es que mis hijos los llevé a ver, los quería llevar a ver Madagascar, así, pero me dicen que hay una jirafa que se enamora de una hipopótamo, entonces ¿cómo le voy a explicar eso a mis hijos? Y eso tal vez es como que les quieren vender estas ideas de que el amor homosexual y que puede ser entre razas y demás. Yo me quedé, güey, es neta que la persona que dirige recursos humanos en mi empresa está hablando así. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el problema de que se enamore una jirafa de un hipopótamo? Si han visto Madagascar, eso es lo que pasa. Y ella dice, no, es que ¿cómo le explicas a un niño que eso es normal? O sea, no es normal, o sea, los niños te preguntan de todo. Y yo le dije, bueno, pues se lo explicas como lo que es. Una cebra se enamoró de un hipopótamo y tal cual, con naturalidad, porque si tú le dices a un niño cosas que, o sea, le siembras como ideas al niño de que eso está mal o de que no es normal, entonces lo confundes, ¿no? O sea, tienes que explicarle las cosas como son y además es amor y es una película y son niños y son animales. ¿Cuál es el pedo? Y obviamente a partir de ahí esta persona nunca me volvió a dirigir la palabra. Después, como en 2009, 2010 se fue de la empresa, entonces por eso el nuevo equipo de recursos humanos era como que me apoyaba mucho más, ¿no? Traían otra mentalidad, era otro tipo de gente. Y entonces hasta ahí 2015 fue muy bueno. Pues les digo todo esto de lo que hice, de las acciones que se hicieron en el empleo, y la verdad fue muy bueno para mí, hasta aventarme a hacer yo solo un speech de por qué no debes discriminar a los niños y de por qué deberías de hacerte pruebas y o sea, cosas así, y hasta conseguir desayunos, ¿no? O sea, fue muy divertido porque de alguna forma hay gente que sí, al tener un hijo que a lo mejor es chiquito y sabes que es homosexual porque desde chiquito ves que es diferente a otros niños, pues empiezas a tomar conciencia de que tu hijo tal vez no quieras que sufra. Entonces por eso es importante que se le hable a la gente, ¿no? Que no han tenido un contacto con alguien cercano, a un adulto que no tiene un contacto cercano con un gay o con una lesbiana o con un trans, es como para hablarle de eso, ¿no? Entonces hasta ahí vamos muy bien. 2015
2016 fue de muchas transformaciones porque la empresa donde estoy más bien compró 2 empresas más aquí en México, mexicanas, y se trajo a toda esta gente. Entonces yo con eso dije, güey, voy a crecer muchísimo esto aquí en México, porque pues, hasta entonces solamente éramos 3 aquí en México, pero Bratislava y Reino Unido habían crecido, Italia también creció mucho. Y entonces dije, pues vamos a comprar empresas que tienen alrededor de 5,000 empleados. Obviamente la población LGBT tiene que ser más grande. Y seguramente voy a poder hacer que esto pues, lleve el mensaje a una cultura organizacional mexicana. O sea, estas mejores prácticas gringas a una cultura organizacional mexicana. Eso va a ser un impacto súper positivo, va a ser muy bueno y demás. Y me tocó reclutar a la primer persona trans en un call center de la empresa, y fue muy bueno porque ahí yo ya hablaba con Fernando, ya tenía el referente de los baños mixtos o los baños unisex o multisex, como le quieran decir, y entonces ya teníamos como todo esto, y le hablaba yo a esta chica y le decía, ¿cómo te sientes? Bienvenida, no sé qué. Y el punto es que tal vez a los 2 meses se va de la compañía. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y me dijo, la cultura está muy mal. Entonces ya cuando se empieza a integrar todo esto de la gente, de los recursos humanos de estas empresas, pues traían esta mentalidad mexicana, no entendieron que la empresa gringa era quien los había comprado, y entonces como que eran como muy agarrados, ¿no? Entonces lo que sucedió es que empezamos a tener llamadas porque la gente de Estados Unidos decía, oye, pues si van a hacer un comité de diversidad, pues ahí está Luis, que es el que está llevando todo esto y es el que tiene la experiencia, o sea, yo que soy el que tiene la experiencia, véanlo con él. Y entonces estas personas, sí, yo le hablo, tal, no me invitaban a nada, hacían conferencias a escondidas de mí, o más bien pues, sin invitarme, y de pronto se fueron a presentar con Pride Connection, y todo lo que yo representaba lo minimizaron, y entonces ellos dijeron, no, nosotros somos los nuevos. Y lo que más triste era que se querían colgar la medallita de la unidad, de la equidad, de la representatividad, de la diversidad, y eso no sucedió nunca porque, pues, de entrada me estaban discriminando porque fueron 3 mujeres mexicanas las que se llevaron este proyecto, ninguna de ellas identificándose como LGBT, y lo único que querían era obtener la certificación del gobierno de la Ciudad de México como un lugar diverso e incluyente. Pero en realidad en la práctica pues me estaban excluyendo a mí de este proyecto, y todo esto para justificar su posición de empleo, para que en la fusión de las empresas sus posiciones no quedaran sin justificación o sin sentido. Y ahí quiero hacer una aclaración que es importante. La mayoría de estos grupos u organizaciones, como llamadas Employee Networks, funcionan a partir del trabajo voluntario de los empleados. Nadie te paga por eso. Es algo que tú quieres hacer para mejorar tu entorno. O sea, es parte altruista, ¿no? Y estas personas pues eran del equipo de recursos humanos, les pagaban por hacer estas cosas, o sea, en realidad era su chamba, pero su chamba no fue realmente incluyente. Entonces, a partir de ahí fue como de, ¿sabes qué? Uno tiene que entender o aprender a escoger las batallas que quiere pelear, y yo decidí que después de todas estas cosas, de todas las llamadas, de todas las peleas, porque hablé con Estados Unidos, les dije, oye, estas personas no me incluyen. Fueron varias llamadas de atención de los corporativos en Estados Unidos, de la gente alta, y ni así se dieron. Entonces mi organización, la que yo había formado, sigue viva, pero a nivel internacional, y estas personas ni siquiera quisieron utilizar el mismo nombre de lo que se había creado ya a nivel most of the world, de lo que yo había creado, para usarlo aquí en México. Quisieron hacer uno nuevo, y yo lo que pienso a veces es que esta mentalidad del mexicano de la no cooperación es bastante estúpida, porque pues en realidad yo ya tenía todo hecho, nada más era montarlo a nivel mucho más grande y poder jalar gente, y tenía los contactos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que uno tiene que escoger sus batallas, y dado que a mí no me pagaban para hacer esto, y no era algo que ya me estuviera dejando como muchas satisfacciones, o sea, ya lo que tenía que hacer, que era crear y romper con los miedos en la empresa, ya lo había logrado, ya lo había hecho. Entonces decidí dejarlo, decidí no pelear más, y a la par el que fue vicepresidente
tenía como la intención de ser presidente. Entonces yo le dije, pues adelante, quédate con la posición, yo me voy a dedicar a hacer otras cosas. Eso sucedió en 2016, enero, y a partir de ahí empecé a buscar formas de poder abrir un poquito la conversación sobre estos temas. Y pues finalmente, unos meses después, lo que empecé a hacer fue videos en YouTube donde el cambio que yo quiero ver en el mundo, pues se los paso a través de mis videos. Y lo que quiero decir es que no necesariamente necesitas participar en una employee network o ser activista o ser famoso o pintarte el pelo de morado para hacer un cambio. O sea, no tienes que ser ni rico, ni guapo, ni poderoso, ni alguien famoso, ni influyente como para poder hacer un cambio en la sociedad. Y creo que el mejor ejemplo de eso soy yo, que sin conocer a nadie, solo pues logré todo esto y pude hacer de alguna forma que hubiera más información al respecto y que hubiera más gente en muchos lados del mundo organizándose y atreviéndose a representar a una empresa, a representarse a sí mismos y a formar parte del colectivo LGBT. Entonces, lo que quiero decir es que sí, mi inspiración fue Madonna para poder tomar el valor de hacer cosas para cambiar al mundo, pero también la necesidad de que hubiera gente como yo, como más gente como yo en las corporaciones, en los trabajos formales, hablando de este tema y haciendo que la igualdad se esparciera por todos lados. Y ahora pues tenemos muchas prácticas inclusivas en muchas organizaciones, ya es algo súper normal, súper bien visto. Hay muchas compañías que van a marchar en el Pride, ahora ya no, ahora no porque no va a haber marcha este año aquí en Ciudad de México ni en muchas partes del mundo, pero creo que eso es lo que se necesita, hablar y representar lo que tú quieres representar y ser ese cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, la historia de esto es que a lo mejor si tú quieres aventarte a luchar por una causa, lo hagas, aunque no estés en un grupo, puedes lograr muchas cosas de manera individual. Yo soy Lucho Garram, esta es mi historia de por qué dejé de ser activista LGBT. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima vez. Chao.